Sudán se está acercando a una guerra civil mientras la violencia aumenta en la capital. Dos generales rivales y sus ejércitos están luchando por el control en la ciudad de Khartoum, y la batalla se está extendiendo por todo el país. Se necesitan $3.000 millones en ayuda para enfrentar la crisis de refugiados de Sudán. Alrededor de 1 millón de personas han sido desplazadas tras el estallido de intensos combates hace un mes. Así que déjame ponerte al día sobre lo que está sucediendo aquí y mostrarte cómo la ubicación de Sudán cerca del Canal de Suez en el Cuerno de África lo hace geopolíticamente importante. Esta es una de las razones por las que países lejanos están observando este conflicto y preparándose para involucrarse, para asegurar sus intereses y influir en el próximo capítulo de la historia de este país. Los combates estallaron en Sudán a mediados de abril. Lo hemos visto en las calles y en el cielo. Una evacuación audaz de la embajada estadounidense en Sudán. Más de 400 personas han muerto y cerca de 4.000 han resultado heridas. El mundo observa y se pregunta, ¿qué está ocurriendo en Sudán? Sudán ha estado en conflicto desde su fundación, con la primera guerra civil comenzando un año antes de obtener la independencia del Reino Unido. La independencia fue oficialmente reconocida por el Reino Unido y Egipto. Los combates han sido frecuentemente entre el norte y el sur, luchando por el control y la representación. Y dado que Sudán tiene petróleo y oro, estos conflictos siempre han atraído a actores externos interesados en apoyar el lado que mejor sirviera a sus intereses. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. El conflicto actual tiene mucho que ver con las acciones de un hombre, Omar al-Bashir, un coronel del ejército sudanés que tomó el control del gobierno en un golpe de estado sin sangre a finales de los años 80, durante la Segunda Guerra Civil del país. Rápidamente disolvió el parlamento sudanés, prohibió los partidos políticos, introdujo la ley islámica y se convirtió en un dictador militar. Y para asegurar su poder y defenderse de la oposición, reunió a un grupo de milicias en el oeste del país para formar su propia fuerza militar personal. Esta fuerza militar estaba dirigida por un comandante apodado Hameti. Así, a principios de los años 2000, el dictador de Sudán comandaba 2 ejércitos. Las Fuerzas Armadas de Sudán, pero también esta unidad especial de combatientes leales que formó a partir de estas milicias. Usó esta fuerza para aplastar a quienes se oponían a él, especialmente en la región de Darfur, donde los grupos no árabes se sentían desatendidos por el gobierno y querían separarse. Pero al-Bashir usó su fuerza militar especial para masacrar a estos rebeldes, lo que resultó en el asesinato masivo de cientos de miles y desplazó a millones de personas en el proceso. Al-Bashir eventualmente renombró su ejército personal como las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF. Y no era solo un ejército. Una gran cantidad de documentos filtrados muestran que este ejército también es un imperio comercial lucrativo, que captura minas de oro, dirige operaciones de contrabando, patrulla las fronteras, alquila a sus combatientes para conflictos regionales y facilita un rentable comercio de oro con potencias extranjeras como Rusia y los Emiratos Árabes Unidos. Un documento detalla la entrega de $30 millones en lingotes de oro desde Sudán a Dubái, por la compañía propiedad de Hameti, el líder de este ejército. Y este es un punto clave de esta historia porque, además de ayudar a al-Bashir, el dictador, a mantenerse en el poder, las RSF también hicieron que este señor de la guerra, Hameti, se hiciera muy rico porque pudo usar sus decenas de miles de soldados para controlar tanto el mercado de oro como las fronteras de Sudán. Bien, es 2005. El conflicto en Darfur apenas está comenzando. Pero la guerra civil que ha estado arrasando durante décadas entre el norte y el sur llega a su fin en 2011. Su resultado es una división formal. Sudán del Sur finalmente se separa y se convierte en el país más nuevo del mundo. Nace una nación, un símbolo de soberanía e identidad ondea por primera vez, pero con ellos se llevan el 75% de las reservas de petróleo, lo que representa un duro golpe para la economía de Sudán. La inflación se dispara, los precios de los alimentos aumentan, y al-Bashir ya no tiene suficiente dinero para seguir manteniendo su sistema de sobornos y tributos a las élites políticas y militares. La calidad de vida en Sudán se desploma, y para 2019, la gente ya había tenido suficiente. Por todo el país, la gente sale a las calles a protestar contra su dictador, exigiendo democracia.
El ejército sudanés y las RSF, estas dos organizaciones militares separadas, ven lo que se avecina, se unen y derrocan a al-Bashir, lo envían a prisión y toman el control del gobierno. Era el final de 2019 y los 30 años de dictadura de Omar al-Bashir llegaban a su fin. Ahora, el líder del ejército sudanés, el general Abdel Fattah al-Burhan, estaba al mando, seguido de cerca por el multimillonario señor de la guerra de las RSF, Hameti. Están cooperando en esta transición y prometen a los manifestantes que eventualmente entregarán el país a un líder civil que instaurará la democracia. Pero los líderes militares siguen incumpliendo su promesa. Siguen gobernando el país durante años y continúan abusando y masacrando a los manifestantes. Todo esto llega a un punto crítico en diciembre de 2022, cuando al-Burhan accede a devolver el control del gobierno a los civiles. Pero tiene una gran condición: quiere que las RSF dejen de ser un ejército independiente. Quiere que se integren en el ejército oficial sudanés, de modo que él lo controle, y no Hameti. Aquí es donde comienza a surgir el conflicto. Hameti, este señor de la guerra que ha ganado cientos de millones de dólares gracias a su control sobre este ejército, no está de acuerdo con esta idea. No va a permitir que su lucrativo imperio militar y comercial sea absorbido por el gobierno, así que decide que solo tiene una opción: derrocar al gobierno y liderar el país él mismo. El 3 de abril, el 15 de octubre de 2023, Hameti envía 2.000 de sus hombres a la residencia personal de al-Burhan, que es un complejo militar. Esto conduce a un tiroteo en el que mueren 35 guardias. Al-Burhan escapa por poco. Pero el conflicto se extiende por la capital, Jartum, y por todo el país. Estas dos fuerzas que el dictador anterior usaba para diferentes propósitos, ahora luchan por quién gobernará el país. Los tanques avanzan por la ciudad y los bombardeos sacuden los barrios residenciales. Las embajadas se vacían mientras los países extranjeros evacúan a sus ciudadanos. Pero para muchos civiles sudaneses, escapar rápidamente no es una opción. No hay rescates en helicóptero ni convoyes internacionales que vengan por ellos. Así que empacan y abandonan sus hogares, huyendo del conflicto hacia países vecinos como Egipto, Chad o Sudán del Sur. Y pronto este conflicto, que parece ser solo entre dos generales militares luchando por el control, se convierte en una guerra que el resto del mundo está observando. Sudán es un país geoestratégicamente importante. Se encuentra a orillas del Nilo, que es la fuente de vida para Egipto. También alberga puertos cercanos a puntos cruciales de la economía global, como el Canal de Suez y el Cuerno de África, por donde pasa el 10% del comercio mundial, incluyendo grandes cantidades de petróleo. Los países poderosos de todo el mundo siempre intentan establecer bases militares aquí. Quieren controlar bases y puertos simplemente por su vital importancia para el comercio mundial. Sudán también está lleno de recursos: oro, zinc, plata, cromita y mineral de hierro, que los países extranjeros desean y necesitan. Así que las potencias mundiales están observando este enfrentamiento entre los comandantes militares y evaluando a quién deberían apoyar, quién asegurará mejor sus intereses en el futuro. Disparos en la capital de Sudán, Jartum, fracturaron el inicio del viernes. Los Emiratos Árabes Unidos son un gran jugador en todo esto. Compran y refinan la mayoría del oro de Sudán, y gran parte proviene de Hameti y su imperio militar y comercial. Los EAU también han pagado a Hameti para que use algunos de sus soldados para luchar de su lado en Yemen. Así que hay una alineación y una relación mutuamente beneficiosa entre ellos. Pero las Fuerzas Armadas sudanesas también han luchado en Yemen en los últimos años, y los EAU han hecho tratos con el gobierno militar para asegurar puertos y acceso a minerales. Así que los EAU ahora se encuentran en una situación en la que han fortalecido a ambos lados de este conflicto actual. Luego está Libia, donde el señor de la guerra Khalifa Haftar tiene fuertes conexiones con Hameti. Hameti también ha prestado a algunos de sus combatientes para ir a Libia a luchar del lado de Haftar. Así que ahora Haftar le está devolviendo el favor, apoyando a su aliado enviando envíos de combustible a las RSF. Haftar es realmente importante en todo esto, porque si otros países como los EAU deciden enviar dinero o armas a Hameti, pueden usar a Haftar y su red como intermediario. De hecho, esto ya está ocurriendo. Haftar ya está trabajando como intermediario para transferir suministros y armas a las RSF en nombre de Rusia. Sí, Rusia ya está aquí en forma del grupo militar privado llamado Wagner. Han estado en Sudán durante años, proporcionando entrenamiento a las RSF a cambio de participar en el lucrativo comercio de oro de Sudán. Y aunque Rusia también ha trabajado con el ejército sudanés en el pasado, una reciente investigación de CNN muestra que Rusia está enviando un apoyo significativo a las RSF, lo que implica que han elegido un bando en este conflicto. Pero no parece haber lealtad real aquí.
Rusia probablemente cambiará para favorecer a cualquier líder que tenga más probabilidades de ganar, quien apoye los intereses rusos y facilite su objetivo de eventualmente construir una base naval aquí en el Mar Rojo. Luego tienes al vecino del norte, Egipto, que debe caminar una delgada línea en cuanto a su apoyo en este conflicto. Egipto se alinea más naturalmente con el gobierno y el ejército de Sudán, pero no puede oponerse públicamente a las RSF. No puede elegir un lado aún. Eso se debe a que la economía egipcia está en problemas. Su moneda ha perdido más de la mitad de su valor, y han estado pidiendo ayuda a los EAU, quienes les han enviado 100.000 o 2 millones en efectivo y otras ayudas desde 2013. Sería imprudente para Egipto estar del lado opuesto a los EAU en esto. Su economía depende de ellos, por lo que por ahora están manteniendo una postura mayormente neutral. Etiopía y Eritrea, por ahora, también son neutrales. Aunque Etiopía ha invitado al general al-Burhan a visitar en los últimos meses, y Eritrea ha invitado a su enemigo Hameti a visitarlos, lo que indica que en el futuro podrían tomar lados opuestos en este conflicto. Mientras tanto, Arabia Saudita y Estados Unidos se ofrecen como mediadores, con la esperanza de una resolución pacífica, y algunos miran a China, que recientemente negoció un acuerdo entre Arabia Saudita e Irán. China podría usar esto como otro momento para demostrar su nuevo poder diplomático y negociar la paz en Sudán. Este conflicto entre dos generales es más de lo que parece. Tiene el potencial de convertirse en una guerra por poder, tanto por parte de socios regionales que sufren las consecuencias de este conflicto, como de potencias extranjeras que se preocupan mucho más por asegurar sus propios intereses que por los devastadores efectos humanos del conflicto que están alimentando. Y peor aún, en Sudán vemos un conflicto donde los principales actores, estos dos generales, están incentivados a seguir jugando el mismo juego que una vez diseñó el dictador Omar al-Bashir, donde un sistema roto entrega poder y riquezas a unos pocos en la cima, incentivándolos a mantener este sistema dividido y roto, tal como lo diseñó al-Bashir, y en el proceso matando el impulso del incipiente movimiento democrático en Sudán. Este movimiento de protesta que sacó al dictador y que era bueno para la gente, ha sido arrebatado una vez más por unos pocos codiciosos, y no parece haber un final